Bien, amados hermanos en el Señor, vamos a continuar con la enseñanza que traemos de la carta a los romanos. El hermano Aram hace 8 días daba la introducción al capítulo 15. El capítulo 14, como lo hemos visto, Pablo está tratando el tema de la unidad en la iglesia. El vernos como lo que somos, hijos de Dios. Si todos los que aquí estamos nos consideramos que somos hijos de Dios, somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y aun cuando hay diferencias entre los propios hermanos, así como en nuestras familias carnales, pues dio Dios diferentes caracteres a los hermanos. Yo una vez platicaba con una de mis hermanas, digo, mira, nosotros no escogimos a nuestros padres, ni escogimos a nuestros hermanos. El que se encargó de ello fue Dios. Y a veces nos cuestionamos, bueno, ¿por qué este hermano es tan peleonero? ¿O este hermano es así, este es así? Tengo problemas con él porque es su carácter. Bueno, así lo puso Dios en mi familia, ¿no? No tengo yo que reclamarle a Dios ni cuestionar por qué es así. Lo que tengo que hacer es amarlo, ¿no? Así sea como sea, Dios lo puso en mi familia. ¿Por qué Dios puso a Caín en la familia de Adán, hermano de Abel? Si sabiendo que iba a ser como era. Cuanto más en la iglesia. ¿Por qué Dios ha puesto diferentes hermanos? ¿Por qué no todos piensan como tú? ¿Por qué no tienen la misma cultura que tú? ¿O te vas a dedicar a buscar hermanos que tengan la misma preparación que tú, que sean físicamente parecidos a ti, que tengan el mismo intelecto que tú? O sea, no, ¿verdad? Ese no es el propósito de Dios. ¿Por qué los puso Dios en la iglesia si es tan conflictivo, si es así, si es feo, si... Ya traigo una aquí, sí, gracias. No es cierto que era mala el agua, ¿no? ¿Verdad? Dios no nos puso para eso, pues. Dios puso en su iglesia a quien Él quiso. Al hermano que es de muy alto conocimiento, que rápido entiende las cosas, se le quedan rápido, que razona más, al hermano que no tanto, al hermano que es rico, al hermano que es pobre, al hermano moreno, al hermano güero, al chaparrito, al alto. ¿Por qué lo hizo Dios así? Oye, Señor, fíjense, ya una vez me preguntaba, ¿no? Llamando Cristo a los apóstoles, Él los escogió, no lo escogieron ellos a Él los escogió a ellos. Y vemos la obra en la palabra de Dios, la obra de ellos. Algunos, como Pablo, ¿no? Qué grande predicador, evangelizador de los gentiles, y él mismo considera que ha trabajado, muchos que no se menciona tanto su obra. ¿Por qué el Señor no escogió a los 12 como Pablo, no? Imagínense la obra que se hubiera hecho, porque no lo quiso así. ¿Por qué no Dios se junta de una iglesia donde todos sean teólogos y todos disciernan la palabra de Dios, que lleven una santidad y una fortaleza como vemos hermanos en ciertas iglesias? ¿Por qué tuvo que poner fuertes y tuvo que poner flacos en la misma? Porque así lo decidió Dios. Y por lo que así lo decidió, da las instrucciones para que su iglesia marche hacia los cielos. Entonces estamos hablando que en la iglesia, a pesar de que diferentes culturas, de diferentes lugares, aquí no tenemos de otros países, pero sí de otros estados, dice que cuando venimos a Cristo, eso queda en segundo término. Hemos visto con el hermano Aram que la iglesia de Cristo, como lo dice su palabra, ahí en Colosenses 3, dice que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay circunciso, incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mis diferencias culturales, mis diferencias ideológicas que yo traía, mis diferencias como preparación, lo que sea, dice, eso queda en segundo término. Aún mi propio carácter tiene que quedar en segundo término. Miren, hermanos, pudiéramos seguir hablando y hablando y hablando y hablando, pero si no aplicamos cuando menos una pizca de lo que dice la palabra de Dios, las cosas no van a cambiar. Y lejos de estar agradando a Dios, le estaremos ofendiendo.
porque más conocemos y más responsables nos hacemos. Cuando escuchamos el consejo de Dios, eso dice la palabra de Dios, pero yo creo que debo de actuar de esta manera. No es el caso. Dice Pablo, Cristo es en todo y en todos. Yo espero que a mí me hace, siempre que preparo una meditación, primero la pienso en mí mismo, ¿no? Y en qué estoy fallando. Y el oyente tiene ese deber, a ver, en qué estoy fallando, para que yo tome el consejo de Dios y lo aplique en mi vida. Cuando menos un poquito. Porque si voy a seguir pensando como yo pienso, entonces de nada me sirve y más me condena la palabra. Dice, Cristo es en todo y en todos. Estamos hablando de la unidad de la iglesia, que a pesar de todo lo que traemos, de nuestro viejo hombre y lo que viciado de error y de pecado, venimos a Cristo a ser una nueva criatura, a remodelar nuestra mente, a pensar conforme Cristo, conforme su palabra. Entonces, la palabra de Dios nos dice, como ya lo hemos visto, sufriéndonos unos a otros y perdonándonos unos a los otros. Es lo que nos manda Dios, hermanos. ¿Qué puedo decir? Señor, pero yo considero que el hermano me ha ofendido mucho y por lo tanto esto no va de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Yo tengo mi propia opinión. Lo dice el Señor, hermanos, ¿no? No lo dice el que se para a predicar. Dice, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Así como Cristo, vaya que si ofendí yo a Dios, ¿no? Vaya que si ofendiste tú a Dios y lo sigues ofendiendo. Y dice que si tú te humillas delante de Cristo, le confiesas el pecado, Él fiel y justo, y te perdona. ¿Cómo no vamos a perdonarnos unos a otros en nuestras fallas que tenemos, en nuestras faltas? Si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿por qué no perdonarnos nosotros? Estamos hablando del tema de la unidad. Entonces, miren hermanos, como hemos predicado, porque lo dice la palabra de Dios, el pecado abierto, el pecado practicado en la iglesia, daña muchísimo la obra, muchísimo, ¿no? Es lo que más daña, el pecado en la iglesia. Y aparte de este pecado abierto, otra cosa que destruye la comunión y el crecimiento espiritual y el testimonio en la iglesia es la discordia entre sus miembros. Por eso se toma Dios el tiempo para poner en su palabra, usó a Pablo como usó a otros apóstoles, el llamado a la concordia. Concordia es estar en acuerdo. Discordia es estar en desacuerdo. Concordia es la unión. Por eso, pues, concordar, estar en el acuerdo, en sentir lo mismo en Cristo. Concordar en su palabra. Y desacuerdo es que mi opinión es muy diferente al del hermano y por lo tanto me separo, me aíslo. Entonces, el pecado abierto es lo que más daña a la iglesia. Y no menos daña a la iglesia precisamente la discordia, la desunión, el pleito entre sus miembros. Dice el himno que cantamos, todo mi esfuerzo en pro del caro ideal de ver creciendo su reino celestial. Si hay discordia, si hay pecado, número uno, y luego si hay discordia entre los hermanos, ¿estaremos dando nuestro mejor esfuerzo a que esta iglesia crezca? No. Dice el Señor Jesucristo, una casa dividida contra sí misma, o un reino dividido contra sí mismo, ¿ustedes creen que va a prevalecer, que va a crecer? Al contrario, viene para abajo. Entonces tenemos que considerar cómo está nuestra relación entre nosotros, los miembros de la iglesia. Porque si hay discordancia, si no hay unidad, podemos tener nuestros diferentes, sí, yo puedo tener mi diferente punto de vista, pero eso no me debe de separar del objetivo común que ahorita lo vamos a ver. Yo puedo tener mi propia opinión, mi interpretación particular de algunas cosas secundarias de la palabra,
Pero eso no me va a hacer que que yo me segregue o que yo me enoje con mi hermano. ¿Por qué Dios lo puso ahí? Si este hermano es tan conflictivo, ¿por qué Dios lo mandó a esta iglesia? Ojalá y se fuera a la iglesia de enfrente, ¿no? No, si Dios te lo puso aquí es por algo. Y como bien repitió mucho el hermano, porque Dios lo ha recibido, Dios lo ha perdonado. Si tu hermano te ofende, recuerda que Dios ya lo perdonó. ¿Qué tienes que hacer tú? Dice, así como Cristo te perdonó a ti, perdónalo a él, ¿no? Entonces, la discordia entre los miembros impide la comunión, impide el crecimiento espiritual y el testimonio de una iglesia. Imagínense que llegue un invitado y los hermanos se están peleando ahí, gritándose. ¿Eso traerá crecimiento a la iglesia? ¿Para qué me voy a meter ahí con ellos? Y míralos cómo se llevan entre ellos. Ahí está el amor de Dios. En ese testimonio que están dando está el amor de Dios. ¿Para qué me invitan a que asista a su religión? ¿Verdad? No, hermanos. Eso daña el testimonio y daña el crecimiento de la iglesia. Por lo cual, Romanos 15 continúa con la enseñanza acerca de la importancia de la unidad en la iglesia. Y añade, vamos a ver, no hoy porque es largo el tema y hay que verlo con detalle, añade y da 2 principios para alcanzar la unidad, para que haya concordia. ¿Qué es lo que quiere el Señor, no? Que ellos sean uno, como tú, Padre, somos uno. Que estos que yo he amado, por quien doy mi vida, se amen como nosotros, como yo los he amado. ¿Cuánto contristamos al Espíritu Santo? ¿Cuánto contristamos al Señor que dio su vida para que nosotros fuéramos rescatados de la ira y marchásemos juntos a la patria celestial, ¿no? ¿Cuánto daño hacemos al Señor, a su obra? Que a Dios no lo podemos dañar, ¿verdad? Pero sí el testimonio de su palabra, blasfemar su palabra, cuando no estamos en unión. Por eso, Romanos, vamos a ver cómo presenta en los siguientes versículos 2 principios o 2 prácticas que tendríamos que hacer para que nosotros caminásemos en unidad y en concordia. La primera que hoy vamos a iniciar, y no sé hasta dónde lleguemos, es agradarnos los unos a los otros. Es agradarnos los unos a los otros, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Ese es el primero que veremos de los versículos 1 al 6, que es el pasaje que hemos leído. Recuerden, para que la iglesia se mantenga unido tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios. Y en Romanos del 1 al 6, Romanos 15 del 1 al 6, vamos a ver que Dios nos manda agradarnos unos a otros. ¿Cómo? Conforme yo lo pienso, no, dice, siguiendo el ejemplo que Cristo nos ha dado. Él es el maestro que con su ejemplo nos deja la enseñanza. Y el segundo que vamos a ver del 7 al 13, que veremos en un futuro mensaje, consiste en regocijarse unos a otros en el plan eterno de redención. Dice, agrada a tus hermanos, regocíjate con ellos, porque vas caminando al cielo, ¿no? En ese plan que Dios te ha llamado, ¿sí? Entonces, miren, hoy vamos a ver el primer principio, agradarnos unos a otros, teniendo a Cristo como ejemplo, ¿sí? Ese es nuestro ejemplo supremo. Entonces, vamos a ver, ya tuvimos la lectura, vamos a ver 6 características espirituales que deben conducirnos a agradarnos unos a otros. Vamos a Romanos, ahora sí, 15, abramos nuestras Biblias. Vamos a ver los principios que nos presenta en estos versículos. Déjenme encontrarlo. Del 1 al 6, vamos a ver estos 6 principios o ejemplos de cómo agradarnos unos a otros teniendo a Cristo como modelo.
Entonces vamos a ver estas características que deben de conducirnos para agradarnos unos a otros. Dice el versículo 1, el primero dice, consideración por los demás. Dice, así que los que somos más firmes o más fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos. Es tener consideración por los demás. Tú te sientes fuerte, tú te sientes estable, firme en el Evangelio, en el Señor. Dice, considera a los demás, que a lo mejor no están en esa posición igual que tú. Ya vimos, ¿no? ¿Qué son las flaquezas? ¿Qué son las fortalezas? Entonces, debes de tener consideración por los demás. Es la primera parte que encontramos. Luego, la segunda, desapego del ego. Despréndete un poco de tu ego, despréndete totalmente de tu ego. Empieza, ¿verdad? Empieza a trabajar en ello. Eso lo vamos a encontrar en la segunda parte de este versículo. Dice, y en el 2 dice, y no agradarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos encanta a los humanos el elogiarnos en mis logros, en lo que yo soy, en lo que yo hago, ¿no? Dice, no te agrades a ti mismo. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros, ¿qué cosa? Agrade a su prójimo en bien. Miren, ¿por qué lo manda Dios? Porque sabe que nosotros, por naturaleza, somos en nuestro ego. Miren lo que yo hago. Miren mis fotos comiendo en tal parte. Vean mis logros que he tenido. Eso me estoy agradando, me estoy elogiando, me estoy elevando a mí mismo. Mírenme, qué bien predico, qué bien canto, qué bien toco. Por mí marcha la iglesia. No. No te vengas a la iglesia a agradar a ti mismo, dice la palabra de Dios. En la congregación no trates de agradarte a ti mismo. Al contrario, ¿qué cosa dice? Agrada al prójimo. ¿Qué es agradar? Causarle agrado, que él se sienta bien. No elogiándolo vanamente, no. En la palabra de Dios y en lo que concierne. Imagínense que todos llegáramos al templo, hoy voy a hacer que mi hermano se sienta bien en el templo, ¿no? Que se sienta edificado, dice, a edificación. No a elevarle el ego, no a falsas elogios, sino en bien, en verdad. Si un hermano tiene una virtud, una característica, un don dado por Dios, reconócelo. Anímalo. Si el hermano está flaco, ve qué puedes hacer por él. Que seas de agrado para él, que le des una palabra que lo edifique, no que lo critique para que le baje todavía más el ánimo. Entonces hay que desapegarnos de ese ego que por naturaleza tenemos. Ese es el segundo. El tercero, conformidad al ejemplo de Cristo. Dice el 3, nos pone el ejemplo. Cristo no vino al mundo a agradarse a sí mismo. Cristo no se vino a agradar a sí mismo. ¿O sí? No vino a que lo sirvieran. No llegó a habitar en un palacio y aquí están mis súbditos y tráiganme aquí todo lo que yo necesito y desde aquí voy a ministrar. Él caminó en las calles polvorientas, se cansaron sus pies. Él fue a buscar a los enfermos, fue a buscar a los ciegos, fue a buscar a los cojos. No vino es más, ni pidió la ayuda del Padre para que los ángeles, dice, yo quisiera, dice, vinieran los ángeles y me sirvieran y me defendieran. No, dice que Él se despojó. Entonces dice, en conformidad al ejemplo de Cristo, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, ¿a qué vino? Dice, a resistir o a soportar los vituperios que nosotros hacíamos para con Dios o hacemos para con Dios y que merecen la ira de Dios. Él los recibió en su cuerpo, esos vituperios.
para que nosotros hagan de cuenta que la ira de Dios viene por las ofensas que les hemos hecho y Dios derrama su ira. Y Cristo se pone entre Dios y nosotros y Él recibe la ira de Dios. Leía, no me acuerdo si lo leímos aquí en un libro, dice, imagínate que tú estás en el pie de una colina, dice, y arriba hay una presa enorme que por las lluvias tan abundantes está rompiéndose, por vencerse, y de repente ves cómo se rompe esa presa. Y ves que viene el tsunami o la ola. ¿Y qué dices? Ya. Por más que le corras, ¿a dónde vas? No me acuerdo que un escritor, si algún escritor lo hace esa ilustración, dice, ¿qué sentirías en ese momento? ¿Para dónde me hago? Dice, pero que de repente se abriera un abismo enorme en ese momento y que toda esa agua de esa presa, ¡pum!, se hundiera ahí como el cañón del sumidero, ¿no? ¡Paz! ¿Qué sentirías al ver eso? Ese es lo que recibió Cristo. Absorbió, ¿verdad?, esa ola inmensa de la ira de Dios. Se puso entre ti y Dios para que tú recibieras esa condenación y esa ira, esa ola tan grande por los vituperios. Él los recibió. Dice, entonces, sigue el ejemplo de Cristo, absórbelo. Y no que yo soy duro y todo se me retacha y me llega algo a mí y lo disparo al siguiente hermano. No, sigue el ejemplo, que no se agradó a sí mismo, el ejemplo de Cristo, no se agradó a sí mismo. Antes resistió los vituperios. ¿Sí? Punto número 4. Sumisión o sujeción a las Escrituras. Dice el versículo 4, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, vamos a someternos a la Escritura, vamos a sujetarnos a ella. Y luego el punto 5, dependencia del poder divino. Cómo me encanta esta parte, ¿no? Para que tú puedas estar en unión con tus hermanos, ser concordante con ellos, tenemos que depender totalmente del poder divino. Porque por nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, los restos del pecado, por mi naturaleza voy a ser, como decía un hermano, el hermano Héctor, como puerco espín, ¿verdad? Solamente el poder de Dios puede cambiar tu carácter y el carácter del hermano, para que estemos en concordancia con Cristo. Nuestro corazón es tan engañoso, ¿verdad? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no hay cosa más perversa que el corazón y engañosa, que se puede fácilmente contaminar de alguna discordancia. Pero ve a Dios y depende de Él. Señor, lava mi corazón más y más, ¿no? Mi corazón aquí está, Señor. Imagínense, no se refiere al órgano físico, pero si así fuera, ¿verdad? Sácame el corazón y tállalo. Lávame más y más de mi maldad, decía el salmista en el Salmo 51. Señor, mira, tú sabes que yo siento esto por el hermano y humanamente no puedo, ¿verdad? Pero tú, Señor, que conoces, mira, toma mi corazón y sácalo y lávalo en tu palabra, ¿no? En el lavacro de tu palabra. Con la sangre de Jesucristo, por favor, Señor. Yo dependo de ti porque humanamente no sería posible. Entonces tenemos que tener dependencia del poder de Dios. Y como todo esto conduce para la gloria de Dios, el objetivo es dar la gloria a Dios. ¿Para qué? Dice el versículo
dice el versículo 5, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros seáis unánimes según Cristo. Vamos a depender del poder de Dios ahí. Que Dios nos dé ese sentimiento de unidad según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que concordes, para que en uno solo, a una boca, glorifiquéis a Dios. Glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está para su gloria, ¿no? Una iglesia unida, dice, a una voz cantándole, con un solo pensamiento, con un solo propósito, le dé la gloria a Dios. Imagínense, el hermano le está cantando a Dios, pero no está en unión con los otros. Si dos no se pusieran de acuerdo, ¿van a lograr algo? No, ¿verdad? Entonces dice, para que juntos, así, de esta manera, glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no acabe hoy, y dentro de 8 días tenemos el instituto, ¿verdad? Tenemos el instituto dentro de 8 días. Pero si me permiten, hasta donde pueda llegar, y luego el tema es muy amplio, y tenemos que irlo meditando palabra por palabra, para que se nos vaya quedando. Dice el versículo 1, vamos a iniciar con el 1, fíjense, apenas, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo llevemos, ¿verdad? Vamos a ver el punto 1, dice consideración por los demás o por otros. Versículo 1 dice así que los que somos más firmes o más fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos o las debilidades de los débiles. Ya vimos en mensajes pasados que algunos hermanos están más débiles en la fe, se escandalizan más fácil, traen todavía los restos del pecado más a flor de piel. Y habrá hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio, o aunque con menos tiempo han madurado, son más centrados. Todo lo llevan a Dios, lo razonan, lo meditan, lo oran. No son fácilmente movidos por las actitudes de los otros, ¿no? Eso se está refiriendo con esa fortaleza. Estos hermanos que espiritualmente están más en oración, se alimentan más de la palabra de Dios, los conflictos los llevan a Dios, oran por los demás, disciernen. Dice, esos son los más fuertes. Los más flacos son los que con facilidad se irritan, se enojan, se desaniman, causan escándalo, se pelean, traen el carácter todavía del trueno, ¿verdad? Esos son los flacos. Pero dice, recíbelo, porque Dios ya lo ha aceptado, lo ha perdonado. ¿Tú cómo te sientes en lo que dice la palabra? La palabra de Dios está hablando de fuertes y de flacos. ¿Te has meditado, te has puesto a detener tú, te has medido? Imagínense que tuviéramos una escala para medir la fortaleza y la flaqueza. Recuerden, todos podemos ser flacos, o fuimos flacos, pero por un tiempo. No puedes pasarte tu vida en la iglesia por años siendo, es que yo soy flaco, y es que yo soy débil. Imagínate que tuvieras un niño. Cuando nace, pues nacemos, bueno, algunos nacen gorditos, cachetoncitos, ¿no? Pero otros nacen flaquitos. Y si el niño, pasan los meses, lo llevas al doctor, ¿qué le miden? El peso y la estatura. Y dicen, lleva tantos meses de nacido, debe de pesar tanto. Y hay un rango que se considera. Si está abajo de eso, hay que atender a ese niño. No puede seguir así, porque cuando siga creciendo va a traer una enfermedad, y cuando sea adulto su esperanza de vida es mucho menor. ¿Sí o no? Entonces, es importante que tú te consideres qué tan flaco, qué tan fuerte eres. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Qué tan tolerante soy con los hermanos? ¿Qué tan pronto me enojo? ¿Qué tanto me desanimo?
¿Qué tanto me ofendo o qué tanto ofendo a los hermanos? ¿Qué tanto voy a Dios en oración? ¿Qué tanto leo su palabra? ¿Qué tanto soporto las aflicciones? No tanto las del mundo, sino las que están en la iglesia. ¿No? Porque hay flaqueza en la iglesia. Ahora, ¿yo me considero fuerte o no soy fuerte? La palabra de Dios me dice que si yo estoy flaco, debo de buscar como recién nacido la leche espiritual, que es la palabra de Dios, la oración, los medios de gracia para que yo me fortalezca. Dice, crece en gracia y en conocimiento. Ese es el deber de todo cristiano. Primero, cuando somos bebés espirituales, porque venimos del mundo, creemos en Jesucristo, ya somos salvos. Pero somos criaturas, somos chiquitos. Pero dice, empieza a nutrirte de la palabra y de la predicación y de los medios de gracia. ¿Para qué? Para que crezcas. Y ya no seas siempre niño fluctuante. Ahí vemos a Valente, qué cachetoncito se está poniendo, ¿verdad? Cuando recién nació, pues nomás estaba larguito, pero bien flaco, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Y el niño está creciendo sano. Al rato viene una enfermedad y no tan fácil lo va a tirar. Así se requiere en la iglesia del Señor Jesucristo cristianos fuertes, para que cuando lleguen los otros nuevos, flacos, desnutridos, sedientos de la palabra, tú los puedas soportar, los puedas apoyar, los puedas sustentar. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿tú te consideras fuerte en la iglesia? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? No vais a decir que eres diácono, que eres anciano y que tienes ya 15 años en la iglesia y que todavía eres flaco. No, ¿verdad? Dice, si tú principalmente se está refiriendo a los hermanos fuertes, que es lo que Dios pide, que seamos fuertes. Y si no, dice, toma fortaleza de Dios. Ahí está la comida, ahí está el alimento, fortalécete en Dios si te sientes débil. Entonces está diciendo, la responsabilidad de agradarse unos a otros atañe a todos los creyentes, a todos. Fíjense, la responsabilidad de agradar, de edificar a bien a los demás, es de todos los creyentes. Imagínate, tienes un vecino, un familiar que no conoce de la palabra de Dios y tú te llegaras a quejar con él, ¿verdad? Ay, es que mira. Oye, pero que no tienes a Dios tú que dices que lo conoces. Al contrario, llega y dale palabras de ánimo. Mira, vengo a orar por ti, yo conozco de este Dios y Dios te puede escuchar. Mira, y voy a leer contigo la Biblia y aquí estamos para servirte en lo que pueda, ¿no? Ah, qué bien se ve una persona cuando llega y te inyecta ese ánimo, cuando el flaco está caído. Si eso tienes que hacer con tus vecinos, con tus familiares que no conocen de la palabra de Dios, lo mismo estás para hacerlo en la casa de Dios, con los hermanos. Que seas un pilar, que seas en quien se puedan apoyar. ¿Sí? Entonces, es responsabilidad de todos, aunque, yo apenas tengo un año yendo a la iglesia, pero algo ya has oído de la palabra de Dios, ve y comunica al otro que esté más débil que tú. Entonces, esto atañe a todos los creyentes, pero en especial recae en los que somos o estamos más firmes o fuertes en Dios. ¿Sí? En especial, digo a todos, pero en especial o de mayor manera a los más fuertes. Imagínense, en el caso de dos hermanitos, el más grande y el más pequeño, pues el pequeñito está más débil que el más grandecito, pero el más grandecito lo puede ayudar, lo puede sostener, ¿no? Yo me acuerdo que platica mi mamá, pues ellos vivieron en el rancho todo el tiempo, y mi hermana la mayorcita le gana a la que sigue como con 3 años, y la ponían a cuidarla, fíjense, y la dejó encargada a mi hermana, la segunda, con la mayor, allí cerca del corral. Y dice que mi hermana chiquita, de las dos mayores, se rodó y fue a dar al corral de los puercos. Y la de 3 años no la podía cargar, pero cuando menos agarró un garrote
Y cuando venían los marranos, ¿saben qué creen que hacía? Ella a los 3 años, hermanos, a asustar a los marranos, para que no, pues los marranos son canijos, se comen a los niños, ¿sí? Dice, a asustarlos y a gritarles. Ahora tenemos al niño chiquito y todavía el que sigue mayorcito quiere que lo traten y lo cuiden como cuidan al chiquito. ¿Eso es sano, saludable? No. Si Mateo se pone celoso de su hermanito y en lugar de que lo cuide, él también quiere que lo carguen, ¿cómo se ve? Imagínate en una iglesia. Tú llegaste nuevo, te apapacharon, te visitaban, estaban al pendiente de tus necesidades, ya creciste unos años en la palabra, llegó otro hermano y ahora la atención está sobre él y tú, ya no me tratan como antes, ya no me miman, ya no me consienten. Qué cosas raras que no pasan en esta iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Fíjense que dice, recae sobre los más fuertes. Aquellos que disciernen más, que tienen más conocimiento, que están más apegados a Dios en oración, que no tan fácil se mueven. En consecuencia, los más fuertes deben soportar las flaquezas o debilidades, los desánimos, los comentarios, las actitudes, las malas caras, la crítica que te hicieron. Así resiste el vituperio, ¿no? A lo mejor el hermano lo hizo con buena intención y no, o a lo mejor lo hizo con tal de herirte. Pero Cristo recibió el vituperio y lo absorbió. Dice Dice, así también tú, como Cristo. Sobrellévalo, para que se edifique para bien. Dice, debemos. ¿Qué entendemos por la palabra debemos? Cuando le debes Electra, estás bien consciente, ¿verdad? Le debo, ¿qué le debo? Dinero. Le debo un favor a fulano. Entonces quiere decir que tú estás en deuda. A eso se refiere. Tú como fuerte en la iglesia, debes. Transmite un significado de tener una deuda, una obligación, una responsabilidad. Fíjense, ¿no? Dice que el sacerdote en el Antiguo Testamento fue puesto, ¿y cuál era su deber? Dice, ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por quién? Porque estaba rodeado de debilidad. ¿Sí? Así dice Hebreos. Dice, de tanta debilidad que había, tanta flaqueza que había en el pueblo, él estaba puesto como deber fundamental interceder por el pueblo ofreciendo sacrificios. Era un deber. Entonces, esto es una obligación o una responsabilidad que tú tienes como hermano en tu congregación. No es una opción, como lo hemos repetido. No es un si quiero, es que lo debes. Dice Pablo, debemos como un mandato de deuda. Sobrellevar. ¿Qué cosa es sobrellevar? En la versión 60, ¿cómo dice? Soportar, ¿no? ¿Qué entendemos por sobrellevar? Como cuando yo agarro una cubeta de agua y me la cargo y la voy llevando. Es mi deber. Si el enfermo está en cama y no puede comer, ¿cuál es el deber del que lo cuida? Está fuerte. Cargar la comida, prepararle la comida y llevársela. Y si es necesario, ¿qué? Dársela en la boca. Es su deber. Lo está cuidando. Fíjate nada más qué profunda es la palabra de Dios. Tú tienes la obligación de cargar con la flaqueza de tu hermano. Ay, ¿yo por qué? ¿No? Como dijo Caín, ¿a poco yo soy la pilmama de mi hermano? Pues Dios te lo está poniendo como un deber, como Cristo lo hizo.
lo cargó, dice, Él llevó nuestras enfermedades, ¿no? Cristo vino y tus flaquezas, tus pecados, tus enfermedades y todo lo sucio de tu vida, nomás la toleró o se la echó encima. ¿Qué cosa hizo? Se la echó encima y la llevó a la cruz del Calvario. Y ahí pagó por ella con su vida. Entonces, tomando el ejemplo de Cristo, dice, tú también, toma el vituperio, toma la flaqueza de tu hermano, llévalo, sosténlo, sírvele. ¿Sí? No es de que, ay, medio lo tolero, está bien, me reúno al templo con él, pero así de lejecitos. Yo adoro a Dios por acá, mi hermano adora a Dios por allá, y llevamos la fiesta en paz, nos toleramos. No, considéralo, no es un invento mío. Dice, debemos llevar. Tú dices si quieres cargar la cubeta de agua, el bulto de cemento, o nomás lo veo, y aquí otro que lo cargue. No, hermanos, vean la palabra de Dios, qué directa es. Dice, esas flaquezas de los flacos. Habla de un deber. Y Juan en su primera carta, vamos a la carta de Juan, nos habla de deberes que tenemos nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, o tú no le dices a la gente, o aquí adentro de la iglesia dices, yo también soy hijo de Dios. Bueno, si tú eres creyente de Jesucristo, tal vez, no sé qué tiempo me quede, yo no, la verdad no ni cuenta me di. ¿Ya? Ah, bueno. Sí, después continúo. Bueno, vamos a ver nada más estos 3 ejemplos que pone la palabra de Dios. Miren, dice la primera de Juan, vamos a primera de Juan. Dice el capítulo 2:6 de este ejemplo de Cristo. Dice así, el que dice que está en Él, que está en Cristo, ¿qué cosa? Debe, no es si quiere. Debe, es un deber, una responsabilidad que tiene. Andar, ¿como quién? Como el ejemplo de Cristo. Otra, dice Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros, ¿qué cosa? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estás poniendo tu vida por tu hermano? Ese hermano me hizo tan mal que ojalá y le caiga un rayo. ¿No? Bueno, ¿no había ese sentimiento en los apóstoles del Señor Jesucristo cuando no los quisieron recibir? Como no los quisieron recibir la predicación, Señor, ¿quieres que como Elías pidamos fuego del cielo para que los consuma? Mira, Señor, cuánto daño ha hecho a tu iglesia. ¿Por qué no mandas un fuego que lo acabe y ya nos quitamos de este hermano tan problemático? No, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Ay, ustedes no han entendido, estaban iniciando, ¿verdad? Estaban iniciando. Ustedes no han entendido todavía el propósito por el cual yo he venido. No he venido a condenar a nadie. Llegará su tiempo en que Dios sí mandará el fuego del cielo, pero no en este momento. Llegará el tiempo en que Dios juzgará a tu hermano, pero tú mientras tienes que soportarlo, ayudarlo a que se edifique y no pedirle, ¿verdad? Sí, adviértele, mira, hermano, si tú sigues en esta actitud, Dios te puede traer este juicio. No es mi deseo, y ni voy a pedir porque te vaya mal. Pero Dios puede traerte un juicio si tú continúas en esta, ¿verdad? No como juez. Dice, al contrario, si tu hermano, imagínense, a dar su vida por su hermano, imagínense que un hermano va cruzando la calle y no se da cuenta que viene un carro, pero tú sí, y no te da tiempo de gritarle, porque en lo que voltea a ver ya se lo llevó el carro. Llega y empújalo, aunque tú quedes en su lugar y que te lleve a ti. ¿Lo harías? Pues Cristo lo hizo, ¿no? ¿No dio su vida por nosotros los injustos para llevarnos a Dios? Entonces dice, es un deber tuyo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde exige la palabra de Dios? Y ya por último vamos a ver 4:11. Dice, amados, si Dios así nos ha amado, vean el ejemplo de Dios, debemos
y recalcamos, no nos cansemos de recalcar la palabra debemos, así como cuando le debes al Banco Azteca, o debes la hipoteca de tu casa, se te olvida que tienes que pagar la mensualidad, ¿eh? Digo, que diera un crédito, que tiene que estar pagando mensualidad, y debo la tarjeta, y ya la tengo que pagar, ¿no? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo ven, hermanos? Entonces, sobrellevar o soportar las flaquezas de hermanos en la fe no es algo que se limite a tolerar esas flaquezas, no, sino que implica ayudarlos a cargar con esas flaquezas, esas debilidades, absteniéndonos de criticar o condescender, mostrar respeto a sus opiniones, ¿verdad? Claro, si ellos están diciendo una herejía o alguna cosa, no, ahí detente, ¿no? Dice Pablo, yo no comeré carne ni beberé vino si mi hermano se escandaliza. Vean, él podía ser, él tenía la madurez, pero se vio un hermano para que no se escandalice, ¿no? Dice entonces, debemos demostrar respeto a sus opiniones, que son personales. Si para él es algo así, pues la respeto, ¿no? O prácticas sinceras con las que podamos no estar de acuerdo. No se trata de comprometer el evangelio o los principios de una vida piadosa con tal de ganar la amistad de esa persona, no. No vamos a aprobar el pecado, no le voy a decir nada porque ya no le voy a ser grato, no. Dice Pablo, ¿o quiero yo agradar a los hombres? No. Pero él decía, mi libertad, ¿verdad? Mis privilegios que yo pueda tener, con tal de que el hermano no se escandalice y tropiece en su flaqueza, pues me privo de ellos. Por el contrario, está hablando de renunciar a las libertades y ventajas personales por amor a los hermanos en la fe. Qué bonita enseñanza de la palabra de Dios. Dios quiere que aunque sea un poquito, y mañana otro poquito, y así vayamos pensando. Venimos a agradar a nuestros hermanos, no a nosotros mismos, porque ya basta de agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra.